Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y antes de nada quería, disculparme porque hace mucho que no oís mi voz, hace mucho que no sabéis de mí. Esto ha sido por un cúmulo de circunstancias que, durante el mes de enero y principio de febrero he tenido muchísimos problemas. Como muchos sabéis, estoy inmerso en medio de un máster sobre Data Science y Analítica. Y he tenido eso que se me ha juntado junto con el final de año y el principio de año del trabajo, que ha sido horrible, con un cambio también de trabajo por en medio y con varios proyectos que tenía que acabar fuera como fuera, y no he podido prestarle tanta atención. Además, se estaba produciendo no diría que un estancamiento, incluso, hay que ser sinceros en esto, una bajada bastante acentuada de las escuchas de este podcast, y pues tuve un momento de esos de bajón en los que me dio por medirlo absolutamente todo y me dio por replanteármelo absolutamente todo para ver si merecía o no merecía la pena. Pero después de haberle dado muchas vueltas, sí que me merece la pena, y por supuesto que me merece, por ti que estás escuchando este podcast, me merece la pena seguir, pero lo voy a hacer de forma diferente. Durante unos meses voy a dedicarme a hacer pruebas con este podcast y voy a dedicarme a hacer algunas pruebas que obviamente no os voy a decir aquí para no condicionar el resultado, pero sí que quiero hacer varias pruebas, varios tests, hacer muchas mediciones y comprobar cosas respecto del podcast, de su publicidad, de su promoción, de su publicación, un poco de todo, para saber un poco por dónde dirigirme o por cómo reenfocar el podcast para llegar al máximo de gente posible y para ayudar al máximo de gente posible. A razón de esto, este es un episodio un poco especial, porque en este episodio quería precisamente hablar de esto, de que no hay que perder la fe en nuestro proyecto. Hay que tener muy claro lo que queremos hacer y por qué queremos hacerlo y cómo queremos hacerlo, para a partir de ahí tener unos pilares fuertes a los que agarrarnos cuando las cosas no vienen bien. Hoy vamos a hablar de la misión, la visión, el método y los principios de un proyecto. Y como digo, viene un poco al pelo de este replanteamiento que yo mismo me había hecho y que yo mismo me descubrí pensando si me merecía la pena o no seguir con este proyecto. Pero cuando empecé a repasar ese documento que había preparado al principio, antes de crear Vendedor Profesional, durante muchos meses antes de lanzar siquiera el primer episodio, y empecé a definir toda la estructura y todo el background que iba a haber en Vendedor Profesional detrás, he recuperado toda esa información y me he dado cuenta de por qué hacía esto y por qué tengo que seguir haciéndolo. Muchos habréis oído hablar de la misión, la visión, los valores de un proyecto. Yo quiero definir un poco esos conceptos y deciros cómo yo los he utilizado para rehacer, por así decirlo, esta situación. La misión, muchos de vosotros habréis tenido que plantear un proyecto y habréis planteado esa misión. En la misión lo que hay que definir es a qué nos dedicamos, qué vamos a vender o cómo vamos a hacerlo, quién es nuestro público objetivo, cuál es nuestro ámbito de acción, tanto geográfico como social o intelectual, y cuál es incluso nuestra ventaja competitiva. Tras esto, hay que definir cuál es la visión, cuál es la meta a largo plazo, qué es lo que quiero lograr con este proyecto que empiezo. Como digo, yo todo eso lo definí antes de empezar Vendedor Profesional. También es cierto que soy muy metódico para estas cosas y siempre antes de empezar cualquier proyecto me siento y defino la misión, la visión, los valores y el método, ¿de acuerdo? Como digo, la visión tiene que ser un poco el dónde me veo yo en el futuro o por qué me merece la pena seguir haciendo lo que hago o creciendo. Esto va a ser muy, muy importante cuando vengan mal dadas, cuando venga un momento de esos de duda, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que defináis bien la visión, con V, perdón. La primera misión con M, la segunda la visión con V.
Lo tercero que tienes que definir son tus principios. Hay gente que lo llama valores, a mí me gusta llamarlo principios, y normalmente tiene que ser una lista de 8 o 10 cosas. Cada maestrillo tiene su librillo y cada uno te recomendará una cosa, pero a mí siempre me ha funcionado el hacer una lista de las líneas que no voy a traspasar. Pues, por ejemplo, si yo nunca voy a mentirle a mi cliente, voy a decir, pues nunca voy a mentirle a mi cliente. O si yo, por ejemplo, nunca voy a justificar una respuesta con, lo siento, las cosas son así, o porque sí o porque no, pues esa es una línea que no pienso traspasar. Como digo, habrá gente que os dirá que esto lo pongáis en positivo. Yo particularmente, a mí lo que siempre me ha funcionado bien y lo que más me ha funcionado normalmente es hacer una lista de las líneas que no pienso traspasar. Y luego, la última de las cuestiones, que además no la pone nadie, pero yo sí, porque soy así de cabezón cuando defino un proyecto, es definir el método. ¿Cómo vas a hacer las cosas? ¿Cuál va a ser tu workflow? Esto va a ser importantísimo porque en momentos de duda, cuando no sepas qué hacer, cuando no tengas ganas, el método es lo que te va a salvar. Sabéis que muchas veces he hablado en este podcast de que yo soy capaz de conseguir que la gente venda incluso cuando no tiene ganas, que no tiene ningún mérito que haya coach o que haya formadores que se dediquen a motivar a los vendedores para que vendan con más ganas. Lo difícil es definir un proceso lo suficientemente complejo, pero estable y contundente como para conseguir que incluso cuando un vendedor no tiene ganas, cuando está cansado, sea capaz de vender. Eso es lo que tiene realmente mérito y eso es lo que buscan las empresas. Es decir, las empresas no buscan a alguien que venda cuando está motivado. Las empresas buscan a alguien que venda siempre. Tú, como emprendedor, tendrás que no pensar en cómo voy a vender cuando tenga muchas ganas y esté muy motivado, sino cómo voy a conseguir vender el día que llueve, el día que no tengo ganas, el día que he dormido mal porque el niño se ha despertado por la noche. Ahí es cuando de verdad la metodología, un buen proceso de ventas, adquiere relevancia. Como digo, es muy importante definir la misión, la visión, los principios y el método que vas a utilizar en tu proyecto, ya que cuando empiecen a llegar las críticas, que van a llegar, los malos resultados, que van a llegar, o simplemente problemas o circunstancias, es muy fácil que intentes cambiar alguna de estas cosas, alguna de estas partes de la misión, de la visión, de los principios, del método. ¿Cuántos conocemos que esas líneas que no íbamos a sobrepasar, bueno, pues me la voy a saltar una vez con tal de llegar? ¿Cuántas veces esas líneas que no estabas dispuesto a saltarte, ha habido un momento que has dicho, ¿y si hago aquí la vista gorda para conseguirlo? Bueno, pues es importantísimo que cuando vengan mal dadas, cuando venga un momento complicado, como os digo, a mí se me ha planteado con este mismo podcast. Este mismo podcast estaba a principios de verano, en junio del año pasado, estaba aproximadamente en 2.200, 2.300 descargas por episodio. Y ahora no llega a las 1.000 descargas por episodio. Eso significa que he perdido 1.000 oyentes por el camino. 1.000 oyentes que han dejado de escucharme porque algo habré hecho mal, porque algo no les habrá terminado de convencer. Entonces, tengo que intentar recuperar esa senda, tengo que intentar volver a hacer las cosas de forma que esa gente vuelva a engancharse, incluso gente nueva se enganche. Pero claro, no lo puedo hacer igual que antes. Es decir, tengo que ver exactamente dónde está el problema y solucionar esa parte, porque la culpa no es del podcast, la culpa a lo mejor no es del contenido o no es de mi voz, a lo mejor es de otra cosa. Es muy importante que antes de lanzarnos a cambiar cualquiera de estas cosas, de la misión, de la visión, de los principios o incluso del método, es muy, muy, muy importante que nos lancemos a medir. Hagamos un funnel para ver exactamente dónde está el problema y empecemos a solventar cada uno de los pasos del proceso concretamente. Una última nota que quería decirte. No confundas perder la fe con pivotar. En el segundo, si sabes lo que es pivotar consiste en mantener un pie fijo en el suelo y mover el otro. Pero tenemos un pie fijo, es decir, no estamos cambiando de dirección porque sí, no estamos haciendo un giro de 180 grados, estamos pivotando. Es decir, tenemos que apoyarnos en aquello que nos da seguridad. En el caso de las ventas o en el caso de este mismo podcast, y es por lo que he hecho este podcast hoy, yo tengo que seguir fijándome, tengo que apoyar ese pie en esas cosas que a la gente le sigue gustando de este podcast y cambiar única y exclusivamente aquellas
que están haciendo que o bien se pierdan oyentes o bien haya gente que no termine de estar vinculada con el podcast. Si estás teniendo malos resultados, antes de cambiar nada, mi consejo es que midas para saber cuál es la parte que no está funcionando. Luego, crees un funnel y pivotes. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ser uno de los 1000 irreductibles que sigue escuchando este podcast y de verdad no te vas a arrepentir. Hasta el próximo programa.